Bueno, la palabra de Dios en esta mañana, entonces vamos a seguir con Hechos 2 y como estaba diciéndoles que este para mí es el anuncio más importante de toda la Biblia. Yo creo que Hechos 2:36 es el centro de la Biblia, porque en el Antiguo Testamento se está prometiendo la venida de un Mesías, ¿sí? Y ya en el Nuevo Testamento se cumple. Pero cuando aparece el apóstol Pedro anunciando, porque recordamos que en los evangelios Jesús hizo toda su obra, cumplió la ley, cumplió los mandamientos, vivió una vida perfecta, eh, murió y resucitó por el poder de una vida indestructible, como lo dice la carta a los Hebreos. Y cuando él llega a la cruz, él dice consumado es. O sea que Jesús tuvo éxito en vivir su vida en la voluntad de Dios, mas no tuvo éxito en el sentido de que lo reconocieran como rey ni nada de eso, porque lo que Jesús estaba ganando la victoria sobre sí mismo, ¿sí? Y eso es, de hecho, uno ve que incluso hasta los mismos apóstoles todos se dispersan, o sea, queda el grupo, quedó Jesús solo. Jesús lo dice en la última cena, ha llegado la hora y yo quedaré solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo, pero realmente todos lo dejaron. O sea que, digamos, de acuerdo a los estándares humanos, Jesús fracasó, pero realmente de acuerdo a los estándares divinos, Jesús triunfó porque él logró en su persona vencer, ser una persona perfecta, ser aprobado por Dios para ser el gobernante universal, demostrar que era una persona íntegra, demostrar que era una persona de servicio, demostrar que era una persona que amaba a sus amigos y a sus enemigos, demostrar todos los principios de la verdad, la bondad, la justicia, la valentía. Él los mostró en su persona. Y esto lo van a entender sus discípulos cuando Él resucita. Entonces, cuando Él resucita, por eso Él va a proclamar en Mateo 28:18, ahora he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Eso Jesús se lo dice a sus discípulos a solas, pero eso se va a conectar con Hechos 2:36, en donde yo le digo que ese sería el centro de la Biblia, porque entonces todo lo prometido se comienza a cumplir. Porque Pedro va a decir, sepa pues toda la casa de Israel que a este que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Rey. Entonces ahí estamos retomando que desde Hechos 2:30, donde el apóstol Pedro está dando su discurso en Pentecostés, rey, dice Hechos 2:30, pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que uno de sus descendientes sería rey como él. Entonces estamos viendo a un David que era profeta y que había, como un profeta, había vaticinado, había visto el futuro, había profetizado acerca del reino de su hijo o su descendiente, pues que en realidad es descendiente en cuanto a la carne, pero realmente es el hijo de Dios, o sea que es más grande que David. Entonces, este sería el rey. Y quiero que miremos algo que escribió David, el Salmo 72. Y vamos a mirar cómo Dios le reveló a David que sería el reino de Cristo, del Mesías. Y dice la palabra de Dios, oh Dios, ayuda al rey a ser sabio como tú. Recuerden que estamos enfatizando en la escuela de sabiduría que lo más importante, tal vez una de las virtudes más importantes para un siervo de Dios es la sabiduría. Por eso lo primero que David pide sobre este rey es que sea sabio como Dios, como Jehová. Pero también dice, enséñale al hijo del rey a ser justo. También entonces tenemos la justicia, por eso Jesús dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces estamos viendo las virtudes del reino que son sabiduría, justicia, que gobierne el pueblo con bondad y tome decisiones justas a favor de los pobres. Entonces realmente
lo que yo quiero que nosotros entendamos en esta mañana es en qué estamos. Porque cuando usted ora el Padre Nuestro, usted dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todos hemos orado esta oración, que venga tu reino. Entonces usted está en un reino y en ese reino se debe hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. También aquí en Mateo 28, donde dice que Él ha recibido toda la autoridad. Entonces, cada versículo, cada pasaje del Nuevo Testamento nos está mostrando que Jesús es el Rey, pero es el Rey de todo, es el Rey del cielo y de la tierra. Entonces, nosotros le tenemos que reconocer a Él en nuestras vidas como el dueño de todo. O sea que cuando vamos a hacer algo, debemos buscar su sabiduría, su justicia, su bondad para tomar decisiones. Y sigue diciendo David que haya paz y justicia en los montes y colinas para todo el pueblo. Él hará justicia a los pobres, salvará a los hijos de los necesitados y castigará a los opresores. Esta visión del reino es muy tremenda porque David escribió eso hace 3000 años. Pero cuando miramos la iglesia de Hechos, comenzamos a ver una iglesia, una comunidad diferente. Entonces ellos comienzan a vivir esta justicia de Dios, porque ellos le están entregando su vida al Cristo. Y por un momento quiero que volvamos a Hechos 2 y vamos a ver lo que pasa cuando alguien, lo que debe pasar cuando alguien recibe a Cristo como su rey. Entonces dice allí que cuando ellos escucharon esto, que lo habían matado a su rey, dice que se pusieron tristes y le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone los pecados. Entonces, venimos de una vida de errores, de pecados. Venimos del gobierno de Satanás. Entonces, ahora tenemos al rey que vive. El rey vive. Amén. Esa es la noticia. El rey vive. Y porque Él vive tenemos esperanza. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer para estar en ese reino? Yo quiero estar en ese reino hoy. Entonces, ¿qué hago? Cambio mi manera de pensar y de vivir. ¿Sí? Y acepto esa buena noticia para que Él perdone mis pecados. Entonces, cuando yo acepto el reino, el Señor me perdona los errores. Todos nos hemos equivocado y la paga del pecado es la muerte. Por un error hasta la vida puedo perder. Gracias a Dios que por errores que hemos cometido, ninguno de nosotros se murió. Pero hasta la vida pudimos perder. Hemos perdido porque el pecado siempre nos lleva a perder cosas. Nos cierra puertas. Nos lleva a la esclavitud, nos lleva a la destrucción. Pero ahora recibimos el perdón de los pecados. Eso es una noticia maravillosa. Entonces, si Jesús te perdonó, si Dios te perdonó, debes perdonar, debes aceptar ese perdón e iniciar una nueva vida. Realmente el mensaje aquí es iniciar una vida nueva, cambiando costumbres, cambiando hábitos. Todo lo que me está destruyendo o me estaba destruyendo lo tengo que dejar atrás y voy a iniciar una vida nueva con el Rey que resucitó. Entonces, en el versículo 41 de Hechos 2 es interesante porque dice que entonces los que hicieron caso al mensaje de Pedro fueron bautizados y se añadieron 3000 personas. Ellos, Pedro le dijo, ustedes fueron partícipes del asesinato de Jesús, o sea, eran gente rebelde, eran gente terca, era gente difícil. Pero ahora mire lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma en un momento, en un instante. Y dice que ellos, esas 3000 personas que entran al reino, dice que estaban, versículo de 42, estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. O sea, lo que Cristo había enseñado a los apóstoles y que Jesús le dijo a ellos que fueran y hicieran discípulos en las naciones enseñándoles a obedecer. Entonces, nosotros hoy en día tenemos que retomar esa noticia. El mundo no tiene esperanza, pero la esperanza la tenemos nosotros por lo que Cristo nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que vivir en ese reino, pero también tenemos que proyectar ese reino enseñándole a la gente a obedecer las enseñanzas del Rey, de Cristo. Y dice que ellos compartían lo que tenían, comían,
y oraban juntos. O sea que ahí se ve un cambio. Ellos comenzaron a cambiar su vida y nosotros también debemos cambiar nuestra vida. Este es un mensaje de vida nueva. ¿Listo? Entonces ya dice aquí que todos sintieron profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Versículo 44 de Hechos 2. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría. Mire todo lo que está pasando porque esta gente cambia su estilo de vida, aceptan el reino. Y bueno, hay otra versión que dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque ellos suplían todas las necesidades. Entonces había compasión, o sea que cuando viene el reino de Dios, cuando nosotros entramos al reino de Dios, nos volvemos compasivos, podemos sentir el dolor del otro. Nos unimos en un propósito, surge un verdadero amor. Este es el reino de Dios, en que sintamos al otro como nuestro amigo, como nuestro hermano, ayudarle, bendecirle, si está en la necesidad, compartir con esa persona. Compartían la comida con alegría, con sencillez de corazón, con limpieza de espíritu. Qué bueno que nosotros podamos también dejar toda soberbia y poder estar unidos en ese propósito. Dice que alababan a Dios y toda la gente los estimaba mucho y cada día se añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Entonces, ese es el reino de Dios. Y ellos entendían lo que dice entonces el Salmo 72, que el rey traería un cambio. Y ese cambio, sí, en el cielo lo viviremos con mayor fuerza, pero eso comienza desde la tierra. Ese es el modelo de la iglesia original y ese es un modelo que nosotros tenemos que recuperar, que ese cambio se comience a ver. Dice que la gente te respete generación en generación mientras el sol y la luna brillen en el cielo. El rey será como la lluvia que cae sobre los campos, como agua fresca que cae sobre la tierra. Que la bondad florezca mientras que él sea el rey, que haya prosperidad hasta que la luna deje de existir, que su reino crezca de mar a mar, desde el río donde comienza la tierra hasta los confines, que sus enemigos, los habitantes del desierto, se inclinen ante él. Entonces, aquí vemos un reino que comenzó, como dice Jesús, el reino de los cielos es como una semilla, como la semilla, el grano de mostaza, que es la más pequeña, pero que cuando crece es la más grande, la hortaliza y se hace un árbol. Entonces ese reino comenzó a crecer, comenzó a crecer, comenzó a crecer. Y hoy en día ha cubierto toda la tierra. Pero entonces necesitamos entender cosas acerca del reino de Jesús. A mí me llama la atención mucho esa visión que tenía David hace 3000 años, que tuvieron los creyentes hace 2000 años, que tuvo la iglesia hace 500 años, porque cuando se volvió a leer la Biblia en Europa, con todo el pueblo leyendo la Biblia, entendieron que el reino de Cristo era un reino de prosperidad, de paz, de justicia. Y no más, por ejemplo, las naciones que se estaban descubriendo, las tierras que se estaban descubriendo, como América, todo eso. Y hay un grupo de gente que se viene de allá y dice, vamos a hacer la Nueva Jerusalén en América. Y vienen, y ellos con esa idea de un gobierno de Cristo, van a crear una de las naciones que todavía sigue siendo la nación más próspera de la tierra. Aunque digamos no sea el paraíso, porque igual hay maldad en la tierra, pero son naciones que han prosperado, que han visto un cambio, que han visto esa gloria de Dios, que pueden ver tiempos mejores, ¿sí? También eso lo podemos ver incluso en un país como Corea, ¿sí? En Corea vemos que es una nación que era pobre, hace 50 años era una nación bien pobre, y sin embargo, hoy en día es una nación que ha prosperado, porque ha reconocido a Cristo. A mí me llama la atención cuando yo escuchaba algo sobre Corea del Sur, que hace como unos 60 años era una nación bien pobre, bien pobre. Y sin embargo ellos comenzaron a creer en Jesús
Y me llama la atención que dice que en Corea la tasa de crecimiento de la iglesia es superior a la, a la tasa de natalidad. O sea que la iglesia crece más rápido que la gente que nace en Corea. Y es un avivamiento que hay en esa nación. Y sin embargo, eso es lo que ha ayudado a ese país a levantarse. ¿Sí? Que hoy en día Corea es uno de los 10 dragones del Oriente. O sea, es una nación que se está levantando. Pero por otra parte tenemos también Corea del Norte, que es una nación atea, que no cree en Dios, porque el comunismo no cree en Dios, porque el comunismo rechaza a Dios, porque quieren hacer cosas mejores. Y entonces, ¿qué ha sucedido con ese país? Se ha arruinado por completo. Entonces, miren, hermanos, que aquí tenemos el reino de Cristo que trae prosperidad. Y si nosotros queremos ver a nuestra nación cambiada, qué tristeza esa situación del narcotráfico que destruye vidas, destruye familias. Miren las historias que estamos escuchando. Ese es el reino de Satanás. Ese es el reino de Satanás. Pero si viene el Rey Jesús, entonces vamos a ver y oremos para que nuestros jóvenes estén en el reino de Jesús, porque van a ser una juventud productiva, va a ser una juventud de bendición, va a ser una juventud gloriosa, sin vicios, sin rebeldía. Eso es lo que hace cuando una persona cambia su manera de pensar y se somete a Cristo. La única esperanza que tenemos, como dice Romanos 15:12, es que este hijo de David, que viene a gobernar las naciones, y dice, y las naciones ponen su esperanza en él. Entonces, es la única esperanza que tenemos. Es la única esperanza que hay en el mundo. Y nosotros debemos creerle a Jesús y proclamarlo como Rey, proclamarlo como el Señor de la vida. Y que todo el mundo acepte a este Rey y que su reino crezca de mar a mar, como dice la palabra. Y dice allí la palabra de Dios, decía David en ese Salmo 72, que ese Rey será como la lluvia en los campos, como agua fresca que cae sobre la tierra. O sea, es con Jesús que viene la fructividad, viene la prosperidad, viene, dice que la bondad florezca. O sea, nosotros tenemos que darle lugar a Cristo en nuestras vidas. Tenemos que dejar que Cristo sea el Señor de nuestras empresas, que Cristo sea el Señor de todo en nuestra vida. Tenemos que entregarle todo a Cristo porque Él nos va a llevar al paraíso. Entonces, que haya bondad, que haya justicia. Nosotros no debemos seguir más bajo el reino de Satanás. Satanás es el que quiere que se aborte, que se mate a los niños sin nacer. Eso es Satanás. Satanás quiere que la juventud esté en las drogas. Ese es el dinero. Por eso Jesús, sentado en el sermón de la montaña, decía, ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Hay personas que están sirviendo al dinero y están destruyendo a jóvenes, están destruyendo a niños, están destruyendo a madres, están destruyendo hogares. Pero en el reino de Dios hay que cambiar. Entonces es bajo el reino de Cristo que aprendemos a amar a la gente. Los niños no son un objeto. Los bebés que no han nacido no son un grupo de células, son personas. Solamente cuando una persona viene al conocimiento de Cristo, al reino de Cristo, es que vale valor a la vida humana, a lo que el mundo necesita. Es este Rey de gloria. El Satanás con su ateísmo, con sus mentiras, ¿qué es lo que trae? Una juventud que sea drogadicta, que sea rebelde, bebés que son asesinados, familias que son destruidas, hogares que son destruidos, adulterio, fornicación. Por esa vía no vamos para ningún lado. Lo único que necesitamos es el reino de Cristo. Es lo único que necesitamos. O sea, obedecerlo a Él y reconocer a Jesús como el Rey. Así como David lo reconocía, dice que toda la tierra lo reconozca, que traigan ofrendas delante de él, que todos los reyes se inclinen ante él. Entonces, incluso los reyes de la tierra necesitan, los gobernantes necesitan arrodillarse delante de Jesús. Y reconocemos que es a Jesús que el mundo necesita. Necesitamos a Jesús y necesitamos que Él sea
el centro de nuestra vida. Entonces, como les estaba diciendo, que nuestro rey ayuda a los necesitados, a los indefensos. Cuando estamos en el reino, debemos sentir un amor especial por la gente que está en necesidad, que está en dificultad. Dice que nuestro rey tiene compasión de la gente pobre e indefensa, les salva la vida a los necesitados, los libra de opresión, de la violencia. La vida de ellos es muy importante para el rey. La vida de todas las personas es importante para Dios. Nosotros con Satanás es que pensamos que un bebé que no ha nacido no vale nada, como sucedió la desgracia que pasó el año pasado, que un hombre que porque su esposa se separó de él, vino bienestar familiar y le apoyó que matara a ese bebé. Eso es una obra satánica, eso no tiene ninguna explicación, eso es una obra de Satanás, eso es una obra de Satanás. Entonces dice el Salmo 72:15, profetizando acerca de Jesús, que él recibirá el oro de la tierra, que siempre se ore por él. Eso también puede hacer referencia a cuando le traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque no le traemos la ofrenda del diezmo al pastor, o sea, realmente se las traemos es al Señor. Ya que hayan administradores en la iglesia que hagan la obra, como dice aquí, ayudar a los pobres, a los necesitados, porque es la voluntad del Señor. Pero realmente, como dice, el oro de la tierra se trae a Jesús, se le bendice a Él, se le reconoce para que su reino avance, porque Él nos ha puesto como sus administradores a nosotros. Entonces nosotros somos los que vamos a traer bendición a la tierra también con nuestra riqueza. Damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro oro, nuestras primicias al Rey de Reyes para que se haga su obra en la tierra. Que haya trigo en abundancia en el país, que haya mucho trigo en la cumbre de los montes y que ondee como el Líbano, que las ciudades estén llenas de gente como la hierba del campo. Yo quiero que usted mire algo, yo quiero que entendamos algo, iglesia. Que entendamos que en el reino de Cristo hay bendición. Yo leía la historia de Australia. Australia era una cárcel, una isla prisión, así como aquí en Gorgona teníamos la isla prisión Gorgona hacia Australia, y ahí llegaban los peores criminales del imperio inglés. Pero hubo un avivamiento en Australia, tremendo. Llegó un predicador del evangelio y la gente se comenzó a convertir y eso cambió. Y impresionante porque, bueno, es una historia bien bonita, todo lo que sucedió allí, pero la gente le entregó su vida de verdad a Cristo. Impresionante. Y hubo un cambio, y hoy en día, ¿qué es Australia? Una nación, imagínense, donde un salario básico son 7,5 millones. Es porque ellos reconocieron a Cristo como su rey. Y es posible, y lo estamos diciendo, no es que todos los australianos sean cristianos, pero cuando se vive bajo las leyes de Cristo, aunque muchas personas no crean en Dios, pero viven bajo esas leyes, van a haber una prosperidad. Entonces, quiero dejar algo claro, Satanás no trae sino ruina. Satanás no trae sino ruina, pero cuando Cristo sea el rey de su vida, de su empresa, de su economía, de su familia, dice que habrá trigo en abundancia. Yo lo digo por la autoridad del rey, que habrá en abundancia para usted. Abundancia dice que mucho trigo, dice que Dios traerá prosperidad. Entonces, ¿por qué? Porque es que el Señor fue el que creó al hombre en el paraíso. Y el hombre cuando estaba en el paraíso no tenía necesidad de nada. El ser humano se arruinó fue cuando vino Satanás. Satanás es el que arruina a la gente. Satanás es el que arruina las vidas. Entonces Satanás es el arruinador. Es el empobrecedor. Él todo lo promete, pero nada lo cumple. Es el mentiroso. Es el prometedor en falso. Pero Cristo no, con Cristo viene la verdadera abundancia. Y ese es el Cristo en el que tenemos que creer. Porque cuando alguien me va a decir que con Cristo se arruinó, yo tengo que preguntar cuál Cristo es ese. El Cristo de la Biblia es el verdadero Dios y la vida eterna, dice la palabra. Y ese es el que trae la bendición. Entonces, así termina este salmo. Dice que todas las familias de la tierra reciban sus bendiciones
y que sea bendito el único Dios que hace estas maravillas, hace milagros. Y dice que se bendiga su nombre por siempre y que la tierra sea llena de su gloria. Ahí se conecta Habacuc 2:14, Génesis 12:3. O sea, todas las promesas, todas las familias de la tierra serán benditas en él. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. O sea, las más grandes promesas de la Biblia están en ese salmo y se refieren a Jesús, un reino que comenzó hace 2000 años casi ya, y el que entra en el reino de Cristo verá una bendición impresionante en todas las esferas, y vamos a declarar que nuestra familia, dice allí, todas las familias de la tierra serán benditas por él. Vamos a orar y vamos a creer en esa bendición del Rey. Amén. Y vamos a poner a nuestras familias en sus manos. Amén. Entonces, nuestras familias están en sus manos y vamos a reconocer que Él es un incomparable Rey y Él reina. Él reina, iglesia. Cristo reina. Cristo reina.